Hey, ¿qué tal familia Adepta? Hoy hablaremos de los 7 asesinos más sanguinarios de la historia de los Estados Unidos. Comenzamos con Ed Gein. Ed nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, Estados Unidos. Fue criado por un padre alcohólico y una madre sumamente estricta, provocándole durante su infancia y adolescencia diversos trastornos mentales que más tarde desencadenarían todos sus actos repugnantes. Ed comenzaría su carrera cuando su familia falleció, y en primera instancia comenzó profanando tumbas. Vaciaba y llevaba los cadáveres del cementerio hasta su hogar. Lo que hacía es realmente escalofriante e interesante. Ed decoraba su hogar con la piel y los huesos de los cadáveres, con esto fabricando diversos objetos que van desde lámparas, ceniceros, vasos, platos y asientos. Cuando las autoridades descubrieron que exhumaba los cadáveres, fue interrogando, confesando haber asesinado a 2 mujeres. Una de ellas era la dueña de una ferretería y la otra dueña de una taberna. Después de estos hechos, fue declarado enfermo mental, con lo que fue remitido en el Instituto de Salud Mental de Mendota, donde años más tarde falleció de insuficiencia respiratoria. Seguimos con John Wayne Gacy. John nació un 17 de marzo de 1942 en Crest Hill, Illinois. Este asesino es conocido como Pogo el payaso y el payaso asesino. John violó, torturó y asesinó a 33 menores hombres entre los años de 1972 a 1978. 26 de sus víctimas las sepultó en su propia casa en su semisótano, otras 3 en diferentes lugares de su hogar, y las otras 4 víctimas las arrojó a un río cercano. Pero, ¿por qué se llama Pogo el payaso? Este apodo se lo ganó gracias a sus servicios sociales en desfiles y fiestas infantiles. John se vestía de payaso, personaje que había creado años atrás durante su primera estancia en prisión. Todos los asesinatos los cometió en un lapso de 6 años. Después de todo lo ocurrido, fue sentenciado a pena de muerte. 14 años después fue ejecutado. El siguiente en la lista es Gary Leon Ridgway. Gary nació un 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, conocido como The Green River Killer, el asesino del Río Verde. Este asesino se le encontró culpable de asesinar a 49 mujeres, aunque posteriormente confesó haber asesinado a 71 mujeres. Esto lo convierte en el segundo asesino serial más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Su apodo fue asignado gracias a su forma de asesinar. Gary acostumbraba a estrangular a sus víctimas antes de arrojarlas al río Green. Después de arrojarlas al río o en zonas boscosas, volvía un par de horas más tarde para violar el cadáver y volverlo a abandonar. Sus víctimas eran estranguladas con sus propias manos, cuerdas, cordones o cables. Gary fue condenado a cadena perpetua. El cuarto en la lista es Ted Bundy. Ted nació un 24 de noviembre de 1946. Al igual que Gacy, cometió la mayoría de sus asesinatos en un corto periodo de tiempo, entre los años de 1974 y 1978. Cuando fue detenido y juzgado, confesó haber asesinado a 30 mujeres. Ted fue criado por sus abuelos. Estos le hicieron creer que ellos eran sus padres y su madre su hermana mayor. Ted, durante su adolescencia, descubrió la verdad, lo cual lo marcó profundamente y despertó en él un gran desprecio hacia las mujeres. En una entrevista dijo lo siguiente: solo las veía como objeto, cosas que eliminar. Por todos sus crímenes fue condenado a pena de muerte, donde fue ejecutado el 24 de enero de 1989 a la edad de 42 años en la silla eléctrica. El quinto en la lista es Richard Speck. Richard nació un 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Illinois. Un día Richard, borracho y drogado, se infiltró en el Hospital Comunitario de Chicago del Sur, donde según su declaración, su objetivo era robar. En el hospital se encontró con 8 enfermeras residentes, a las que no tardó en encerrar en un cuarto y las fue sacando una por una para posteriormente apuñalarlas o estrangularlas. Además, a la última enfermera la violó y estranguló. Richard fue detenido 2 días después y sentenciado a pena de muerte, que posteriormente fue cambiada hasta una pena de 400 a 1200 años en prisión. Murió años después, en 1991, a causa de un infarto agudo. El sexto puesto es para Jeffrey Dahmer. Jeffrey nació un 21 de mayo de 1960. Jeffrey asesinó al menos a 17 hombres y niños entre los años de 1978 a 1991.
Sus asesinatos implicaban actos de sodomía forzada, necrofilia, desmembramiento y canibalismo. Uno de sus asesinatos más escalofriantes sucedió en junio de 1978, cuando encontró a Stephen Hicks. Haciendo autostop lo llevó a su casa. Una vez en su casa se dio cuenta de que a Hicks no le interesaba, y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro, para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y falleció el 28 de noviembre de 1994 a la edad de 34 años a causa de una lesión en la cabeza y un traumatismo físico. Por último, familia adepta, tenemos a Richard Trayton Chase. Richard Trayton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California. Asesinó a 6 personas en un mes. Fue conocido como el vampiro de Sacramento. Sus actos son verdaderamente repugnantes. Se bañó en la sangre de una de sus víctimas y además practicaba necrofilia y canibalismo. Teresa Wheeling, de 22 años, fue una de sus víctimas. Teresa presentaba un embarazo de 3 meses cuando Chase ingresó a su casa y desafortunadamente la asesinó de 3 disparos. Luego tuvo relaciones sexuales con su cadáver mientras la apuñalaba con un cuchillo de carnicero. Le extrajo varios órganos, le cortó el pezón izquierdo y bebió su sangre. Finalmente, antes de retirarse, metió heces de perro en la garganta de Teresa. Posteriormente fue arrestado y condenado a pena de muerte, pero sufrió una sobredosis el 26 de diciembre de 1980 y a la edad de 30 años falleció. Bien familia, esto ha sido todo por el día de hoy. Escriban en comentarios cuál de los 7 asesinos seriales les causó más terror y no olviden de darle like a la página y compartir con sus amigos y familiares.